Una vez me pasó que fui con David. ¿Por dónde está David? Por ahí anda David. Ahí anda, ahí anda, está en el suelo. Fui con David a la Sabana porque fuimos a ver un partido de fútbol que sus papás quisieron darle para felicitarlo por sus notas. Y mientras esperábamos el partido, también está David, Cristina. Mientras esperábamos el partido, David y yo estábamos afuera del Estadio Nacional mejengueando, porque este muchacho solo mejengas piensa. Y en eso viene la microbús ¿cuál microbús? La buseta profesional de la Cele. Y se parquea. Y, uy, David, vean los jugadores de la Cele. Nos fuimos corriendo, pegados al portón. Ahí me dio pena, pero yo empecé. Keylor, Francisco, Calvo. Claro, ninguno me volvió a ver, ¿verdad? Pero fue uno de esos momentos. Yo parecía el chiquillo y David parecía el adulto en esa situación. Pero bueno, en esos momentos, fueron de esos momentos que suceden estando ahí. Que si uno no está ahí, se los pierde. David y yo nos fuimos a mejenguear afuera del estadio en la Sabana para decir, bueno, vamos a esperar a los jugadores de Costa Rica porque ellos se parquean aquí. Uno ni siquiera sabe por dónde llegan. Pero nos los topamos. Estábamos ahí. Fue un momento exacto. Y creo que algo parecido de lo que sucede en el texto de hoy. Este hombre llamado Bartimeo estuvo en el momento exacto. Si hubiera estado otro día se lo hubiera perdido, pero él estaba ahí. Y no eran los jugadores de la Cele. Jesús pasó y él empezó no a gritar, Keylor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, y muchas veces el Señor pasa de la misma manera. Y yo creo que los domingos cuando venimos a la iglesia, el Señor nos habla de la misma manera. Y es ocasión tras ocasión que estamos ahí y el Señor nos habla. Y nosotros estuvimos en el momento exacto para decir, sí, Señor, aquí estoy, te escucho. El texto de hoy nos enseña que el discípulo verdadero sabe que Cristo es su única salvación. Y por eso lo llama, lo busca, lo desea y lo sigue todos los días de su vida. No se quiere perder ni una oportunidad de que pase. Él quiere estar ahí gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que leamos el texto de hoy. Marcos 10, 46 al 52 y con eso terminamos el capítulo 10. Entonces llegaron a Jericó. Y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámelo. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Esa es la palabra santa de nuestro Señor. Y hoy veremos 3 puntos. Reconoce el verdadero discípulo de Jesús, reconoce su miseria sin el Señor. Número 2, busca desesperadamente al Señor. Y número 3, sigue diariamente al Señor. Y en el punto número 1, vemos que el cristiano verdadero reconoce su miseria sin el Señor. El discípulo, el cristiano, que es un verdadero cristiano, reconoce su miseria y por lo tanto atesora a Cristo. Vean el escenario. El texto en el versículo 46 nos dice que iban saliendo de Jericó y había un mendigo ciego llamado Bartimeo. Recuerden que Jesús y sus discípulos iban de camino a Jerusalén
Jericó es una gran ciudad, una ciudad con mucho dinero, una ciudad con muchas personas y por lo tanto no era una multitud cualquiera, era una gran multitud la que había. Pero esta historia, más de tratarse de la multitud o de los discípulos, esta historia se trata de un pobre ciego mendigo, Bartimeo. Este es el último milagro de Jesús hacia una persona, una sanación que vamos a ver en el Evangelio de Marcos. Y es el único milagro en el que Jesús nombra a la persona por nombre. El único milagro de sanación. Vemos diferentes ejemplos cuando Jesús sana a la hija de Jairo, pero no sabemos el nombre de la hija. El endemoniado gadareno, pero no conocíamos su nombre. Cuando sana a los 10 leprosos, pero no conocemos sus nombres. Pero en este evento Jesús llama a Bartimeo por su nombre. Hermano, lo que estamos a punto de ver es el ejemplo de discipulado, no quiero llamarle perfecto, pero ideal que usted y yo tenemos que tener. Cuando vayamos a la Biblia, claro que podemos ver a Pedro y a Pablo y a los discípulos, pero si queremos un ejemplo ideal de cómo ser cristianos y discípulos de Jesús, personas que siguen los pasos de Cristo, el ejemplo de Bartimeo es el ejemplo que tenemos que ir. Ese es el texto que tenemos que aprendernos y decir, yo quiero seguir el ejemplo de este hombre. Recuérdense que el contexto nos dice que los versículos pasados, los discípulos estaban preguntándose cómo ser los mayores, cómo ser los más grandes, cómo ser los que más merecen honra. Y Jesús les dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Entonces, aunque vemos que en este texto hay un ciego, realmente el ciego era el menos ciego. El ciego eran los otros que estaban alrededor de Jesús. De hecho, desde el capítulo 8 vemos y se va viendo en orden cómo los discípulos de Jesús necesitaban vista, cómo los discípulos de Jesús les dice, ustedes teniendo ojos no ven cuando estaban en la barca. Y después Jesús en el mismo capítulo 8 sana a un ciego, pero lo sana primero poniéndole tierra, tocando sus ojos. El hombre abre los ojos, ve borroso y aún no ve bien, y Jesús lo vuelve a sanar para que vea bien, enseñándole a sus discípulos que el proceso de ceguera en el discipulado es uno que es continuo, es uno que es día a día, no es uno automático. Tengan cuidado ahí con la ventana porque si se rompe es un problema. Hermanos, Bartimeo no era el único ciego. Los discípulos de Jesús estaban parcialmente ciegos también. Y Jesús les dice, ustedes teniendo ojos no ven. Ustedes necesitan seguir siendo sanados de su ceguera. De hecho, en el mismo capítulo 8, Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Pareciera que se le quitó la ceguera, pero automáticamente Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Pedro ocupaba seguir siendo curado de su ceguera. Versículos después, los discípulos, los niños se acercan a Jesús en el mismo capítulo 8 y Jesús les dice, deje que los niños vengan a mí. Los discípulos estaban alejando a los niños, tenían una ceguera parcial. Y si seguimos leyendo, Jesús anima a sus discípulos a sanar y a hacer milagros, pero los discípulos no lo logran y por lo tanto Juan se queja con Jesús de que por ahí anda un hombre haciendo milagros en tu nombre y Jesús le dice, déjelo, que ese está conmigo, ¿a ti qué? Y finalmente llegamos al capítulo 10 cuando Juan y Jacobo le dicen a Jesús, queremos ser los más grandes, queremos sentarnos a tu diestra y a tu mano izquierda para recibir gloria también. Y Jesús les dice, no, esto no es lo que ustedes deben de buscar, sigan mi ejemplo. Hermanos, Jesús estaba rodeado de personas ciegas. Y Jesús lo que quiere enseñarle a sus discípulos con este ejemplo es el proceso de salvación, es el milagro de la salvación que Él hace en un pecador, de cómo esa persona estaba ciega, como nosotros estábamos ciegos y ahora cómo pasan a ser personas que pueden ver a su Señor y amarlo. Hermanos, este hombre dice que estaba ahí y él oyó que era el Jesús el Nazareno y empezó a decir, Jesús, hijo de David,
¿Cómo fue que este hombre oyó de esta historia de Jesús? Si él estaba en Jericó, posiblemente la historia de Jesús en Lucas 4, cuando Jesús abre el rollo de Isaías en Nazaret y empieza a predicar. Eso, muy bien. Y empieza a predicar y dice, Jesús le dice al pueblo de Nazaret: he venido a anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado el Señor para proclamar la libertad a los cautivos y dar recuperación a la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y Jesús con osadía se pone de pie y dice: hoy se ha cumplido esto que escuchan. Hoy ha venido su Mesías, hoy ha venido su Señor, hoy ha venido su Salvador. Posiblemente Bartimeo había escuchado de las historias de cómo este Jesús, el Nazareno, venía sanando a ciegos, y eso era una señal de que este hombre era el Mesías. En el Antiguo Testamento no vemos ni una sola sanación de ciegos, porque los profetas dijeron que aquel que venía en el nombre del Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el que el pueblo esperaba, el Salvador del mundo, era aquel que iba a sanar ciegos, era aquel que iba a recobrar la vista de los ciegos. Y este hombre, cuando escucha esas historias, sabe que este es el Hijo de Dios. Sabe que Jesús, el Nazareno, es el Hijo de David, es el Hijo prometido, es el Mesías, es el heredero al trono. Hermanos, este hombre veía mucho más que los discípulos veían. Este hombre veía mucho más que lo que las multitudes veían. Aún sin tener ojos funcionales, con los ojos de su corazón, podía ver lo que otros no veían. Podía ver a Cristo por su verdadero valor como Señor y Salvador. Hermanos, todas las sanaciones, pudiéramos decir que en el Nuevo Testamento, o al menos en Marcos, siempre no se tratan de la sanación. Escuchen bien, Jesús puede decidir sanar o no sanar a una persona. De hecho, Jesús a veces sana a una persona sin fe. Sanó a 10 leprosos, 9 se fueron y solo 1 se quedó. Los 9 leprosos no tenían fe, este hombre sí. Jesús puede ser que no sane a una persona y esa persona aún tenga fe también. Las sanaciones de Jesús en Marcos y en el Nuevo Testamento no se tratan de la sanación en sí, se tratan de anunciar al pueblo que Jesús ha venido a salvar al pueblo, no a sanar físicamente, sino a salvarlo porque estaba perdido. Les pongo diferentes ejemplos. La mujer de flujo de sangre en Marcos 5, Jesús la hizo pasar de ser impura a ser pura, y eso es lo que Jesús hace con nosotros en la salvación. Al endemoniado gadareno lo hizo pasar de tinieblas a la luz, y esto es lo que Jesús hizo en nuestra salvación. A la hija de Jairo la hizo pasar de muerte a vida, y eso es lo que Jesús hizo en nuestra salvación. Al samaritano leproso en Lucas 17 lo pasó de ser exiliado del pueblo a ser adoptado por el pueblo, y esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Al padre del hijo endemoniado, al que Jesús levantó y se lo dio a su padre en sus brazos, hizo pasar al padre de la desesperanza a la esperanza, y esto es lo que hizo Jesús por nosotros. Al centurión, al siervo del centurión, le recordó al centurión quién realmente tiene autoridad y quién realmente es Señor, y esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Y a la mujer prostituta en Lucas 7 le perdonó sus pecados y la pasó de la condenación a la libertad, y esto es lo que hizo Jesús con nosotros. Amén. Hermanos, ¿no es maravilloso lo que el Señor nos muestra en los milagros? Que cada uno de ellos representa la maravillosa obra que Jesús ha hecho en nuestros corazones. Y entonces, ¿qué con el ciego? Hermanos, al ciego Bartimeo Jesús lo hizo pasar de la ceguera a la vista, y esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Hermanos, pero esto fue posible. El grito de ten misericordia, el grito de desesperación. Bartimeo lo hizo porque conocía el estado de su miseria. Conocía que sin Cristo estaba totalmente perdido. Sabía que vivía en oscuridad y no deseaba vivir en oscuridad, deseaba vivir en la luz. Él no se acostumbró a ver negro todos los días, él quería ver la luz.
Bartimeo desesperadamente grita, ten misericordia de mí. Y el pueblo en ese entonces escuchaba a un Mesías que venía a condenar a los pecadores, pero Bartimeo sabía que el Mesías que venía no venía a condenar, sino venía a salvar a pecadores y a tener misericordia de los pecadores. Y por lo tanto le dice, ten misericordia de mí, ve mi dolor, fíltralo por tu corazón y no me des lo que yo merezco. Hermanos, muchas veces personas que tienen enfermedades terminales o tienen caries o diferentes enfermedades, pasa mucho con la diabetes. El doctor les dice, usted tiene diabetes, usted necesita esta dieta y ocupa seguir este estricto paso por paso para sanarse. Y a las personas les da igual. Las personas saben que tienen una enfermedad que podría terminar con su vida, que tienen hijos, pero a las personas les da igual. Puede ser que tengan alguna enfermedad terminal o letal y las personas ven la enfermedad y saben que por ahí está la cura, pero hermanos, muchas veces sucede lo mismo con nosotros. Sabemos que el pecado es letal y decimos, no pasa nada, voy a seguir con mi enfermedad. El ejemplo del ciego nos dice otra cosa completamente diferente. Él vio su enfermedad, él vio su oscuridad, él vio su pecado y dijo, yo quiero ser sanado. Yo quiero que el Señor me sane. Hermanos, necesitamos reconocer que estamos mendigando como el ciego en muchas áreas de nuestra vida. Que estamos pidiendo limosna en muchas áreas de nuestra vida. Que estamos ciegos en muchas áreas de nuestra vida que no queremos ver. Creemos que no necesitamos ser discipulados y que yo todo lo puedo hacer solo. Creemos que yo soy mi único soporte y que todo solo depende de mí. Y el pecado empieza a crecer en ese corazón. Y la enfermedad letal empieza a carcomer el corazón. Estamos mendigando. Pidámosle al Señor que nos abra los ojos como al ciego, para que no nos deje luchar solos y nos ayude a acompañarnos de nuestros hermanos. Creemos y estamos ciegos en áreas en nuestra iglesia en que creemos que el arrepentimiento es para débiles, en que pedir perdón es para otra persona, pero para mí no. Yo soy macho alfa que se respeta. Y con el dolor del alma el Señor nos ve con el perdón que derramó sobre nosotros y nos dice en Efesios 4:32 o en Colosenses 3:13, perdónense como Cristo los ha perdonado. Vean mi ejemplo en Filipenses capítulo 2 de cómo yo dejé todo y me puse a la servidumbre de ustedes para que ustedes puedan ser perdonados. Escuchen esta. Celebramos cosas que la Biblia no enseña y mendigamos en áreas que la Biblia llama pecado. Creemos hay un movimiento que yo le llamaría no tengamos contacto. Es el famoso en tico, mírame y no me toques. Entonces venimos a la iglesia y si hay algo que no nos gusta del hermano, pero sabemos que no es pecado, nada más lo dejamos ahí, pero nunca lo hablamos o lo consideramos hablar, y entonces yo empiezo a decir, no, voy a tener dominio propio y me voy a alejar. Y empezamos a celebrar eso como, wow, esa persona sí es madura, esa persona tiene dominio propio, esa persona realmente que entiende lo que es su bienestar personal antes que el bienestar de este que no entiende nada. Hermanos, pero la Biblia no celebra eso, la Biblia le llama a eso pecado. La Biblia nos llama a confrontarnos en amor, nos llama a hablar en amor, con amor fraternal, corregirnos, animarlos a considerar cosas. Porque lo que sucede cuando mi hermano está haciendo algo que no me gusta y sé que no es pecado y no lo hablo con esa persona, el pecado me empieza a carcomer. Y el pecado empieza a decir, no, me voy alejando y me voy alejando y me voy alejando. Y donde Cristo creó la iglesia para estar unida, la empezamos a dividir. Por algo que ni siquiera es pecado.
Hermanos, eso no es madurez, eso no es dominio propio. Eso realmente causa el endurecimiento del corazón. Y el endurecimiento del corazón es fatal. La palabra nos llama y llama madurez a confrontar en amor, a hablar con el hermano, a animarlo a considerar cosas. Hermanos, estamos en muchas áreas ciegos y estamos mendigando, pero el Señor nos dice, abran sus ojos. Y por último, el pecado de la nada, un pecado en el que muchos tenemos pero no nos damos cuenta y que la iglesia padece de esto. Y son cristianos que dicen, no sé si serán cristianos, dice, el pecado de la nada es el pecado que cree en nada, que le importa nada, que busca conocer nada, que no interfiere con nada, que disfruta nada, que ama nada, que odia nada, que encuentra su propósito en nada, que vive por nada y que se mantiene vivo solo porque no vale la pena morir por nada. Conocemos el pecado bien y nos damos cuenta de que es mortal, pero no importa porque nada importa. Pero hermanos, el pecado lleva a la muerte y ocupamos como el ciego abrir nuestros ojos espirituales y ver las áreas de nuestra vida. Yo solo dije 4 áreas, pero hay muchas áreas en las que nosotros estamos mendigando y necesitamos entregarle al Señor y reconocer que sin Él estamos en miseria y que con Él hay vida en abundancia. Entonces yo le quiero preguntar a usted, ¿necesitas a un Salvador? ¿Necesitas a un Redentor? ¿A un Señor? Si es así, entonces ¿por qué no corres a Él? ¿Por qué no ves la miseria que hay sin Cristo y desesperado le pides? Si usted cree que no tiene una necesidad de Salvador, usted no tiene a un Salvador. Si usted nunca desea a un Salvador, significa que usted no necesita nada de qué ser salvado y por lo tanto no hay necesidad de un Salvador. Un pastor, Alistair Begg, decía, nunca vas a desear un Salvador sin aceptar que tienes un pecado del que necesitas ser salvado. No vas a pedir que te den vista sin entender que eres ciego. Y no nos damos cuenta de qué tan ciegos somos hasta que Dios abre nuestros ojos para que veamos los ciegos que somos. Hermanos, dejemos de mendigar y pidámosle al Señor que nos abra los ojos en esas áreas donde nuestra vida está en miseria, pero estamos dándole la espalda a ese pecado porque no queremos confrontarlo. Entonces el cristiano verdadero reconoce su miseria y número 2, busca desesperadamente al Señor. Esa fue la peor parte, así que aquí vamos un poco más de ánimo, ¿ok? El discípulo verdadero busca desesperadamente al Señor sin importar lo que otros digan. El versículo 48 dice que los reprendían para que se callaran. Recuérdense que Bartimeo estaba gritando, Hijo de David, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y los discípulos y las multitudes, cuando veían a Bartimeo, lo único que veían era un estorbo, era una persona que se metía en su camino. Jesús iba hacia la cruz, hacia Jerusalén, a confrontar a los fariseos. Y los discípulos decían, pero ¿qué es este estorbo? Quítese de aquí. Cállese. Cállese, Bartimeo. No sea necio, deje de pedir ayuda. Se me parece mucho a la voz de Satanás. Deje de pedir ayuda, luche solo. Pero escuchen lo que Bartimeo hacía. Pero él gritaba mucho más. Si antes estaba gritando, ahora le iba a subir un poquito de volumen. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Todo esto mientras tirado en el suelo. Él gritaba mucho más desesperado. Y quiero que vean la siguiente escena. Imagínense a los discípulos diciéndole a Bartimeo, cállese, ¿no ve que va pasando el Señor? Y en eso Jesús dice, versículo 46, se detuvo y dijo, llámenlo. Llamen a ese que están callando. Yo me imagino a los discípulos
cállese, ¿no ve qué pasó, Señor? Ah, que lo llame. Es como te estaba diciendo, Jesús te ama y necesitas venir a Él. Y traga grueso el discípulo. Que se calle, dice el maestro que si quiere venir con nosotros. Bartimeo no se avergonzó. Los discípulos tuvieron que tragarse más bien su vergüenza y decirle a Bartimeo que Jesús lo estaba llamando. Hermanos, y lo que hizo parar el corazón del Señor ahí no fue la fe de Bartimeo de creer en sí mismo, no fue creer que él podía, no fue que él podía hacerlo solo. Lo que detuvo el corazón del Señor para llamarlo por su nombre es que Jesús en su corazón tiene compasión. En Mateo 20, en el mismo relato de la historia, Mateo agrega la palabra y Jesús tuvo compasión. Y Jesús, en otras palabras, pasó el dolor de Bartimeo por su corazón y con pasión lo amó. Poniéndose en los zapatos de Bartimeo, lo amó profundamente, aún dando su vida. Jesús mendigó por el mendigo para que fuera amado. Y Jesús a esto es lo que conmueve su corazón. Hay una historia en China en el 2011, no sé si la han escuchado, de una chinita que se llamaba Yue Yue. Me imagino que en China, en mandarín se dice diferente, Yuyu, no sé. Pero es una historia muy famosa y está en video de una niña de 3 años que iba cruzando la calle y una microbús le pasa por encima. La microbús se detiene, ve lo que hizo y se va. Esto no es una autopista, es una calle como la de esta, donde los carros van a 20 kilómetros por hora. El carro iba a 20 kilómetros por hora y tuk tuk, y la chiquita quedó tirada en el suelo. El video ve donde pasan 8 hombres más, algunos caminando y algunos en moto, y se quedan viendo a la chiquita siendo desangrada. Pasa otra microbús y le vuelve a pasar por encima. No se detiene, hasta que finalmente un motorizado vio lo que estaba pasando, se detuvo y trató de salvarla, la llevó al hospital y la niña a la semana murió de una creo que parálisis cerebral. Su cuerpo no daba más, fue demasiada la sangre que perdió. Hermanos, nuestro Señor es diferente. Nuestro Señor se detiene por compasión cuando sus hijos débiles, muriendo desangrados, ciegos, sin esperanza, claman a Él. No son como los 8 hombres chinos que pasaron por Yuyu. Son todo lo contrario. Se detiene y salva a pecadores por amor a los débiles. Compasión llama al ciego, ve su oscuridad, ve su desesperanza, escucha su clamor y lo llama por nombre. En el momento en que Bartimeo se da cuenta, dice el texto, que él, arrojando su manto, se pone de pie de un salto y fue a Jesús. Escuchen el proceso de ceguera, de estar a un lado del camino, dice el texto, a estar en el suelo, a escuchar y gritar. Ahora pasa a arrojar su manto, levantarse e ir a Jesús. Hermanos, esto es lo que sucede con usted y conmigo cuando reconocemos nuestro pecado. Ya sea la primera vez que lo reconocimos y dijimos, Señor, tú eres mi Salvador, y fuimos a Él, y aún cuando pasa día a día, cuando reconocemos áreas de nuestra vida donde estamos pecando y tenemos ceguera y decimos, Señor, y vamos a Él. Lo mismo hace el Espíritu en nuestro corazón y lo mismo desea que el Señor que hagamos nosotros. Hermanos, esto nos muestra que a veces, al igual que los discípulos, la iglesia misma, nosotros mismos podemos ser un impedimento para que más personas escuchen a Cristo. Al igual que los discípulos, cállese. Nosotros decimos, ay, pero es que invitar a Dago, pero es que, ok, voy a invitarlo, no le pongamos nombre, invitar a Miguelito, voy a invitar a Miguelito, pero es que después me va a empezar a pedir consejos y me va a empezar a pedir que lo lleve y que le recuerde
y que lo traiga y que me voy a convertir como un esclavo de Miguelito. No, hombres, pero no es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Es Miguelito un inconveniente como Bartimeo era para los discípulos? ¿O es Miguelito el objeto del amor de Cristo como Bartimeo era para los ojos de Jesús? A veces la misma iglesia somos el impedimento para que otros vengan. O podemos pensar, sí, pero es que invitar a aquel que está en la coca y que fuma y que es un borracho, no. Mejor invito a aquella, la que es dueña de aquel restaurante y aquel que tiene plata y porque yo ocupo que la iglesia se llene para que me llene los bolsillos. No importa invitar a uno al otro, pero nuestro corazón debe de estar guiado como el corazón de Cristo, teniendo compasión por aquellos que más necesitan de un Salvador. Y número 2, hermanos, Bartimeo dirigió su desesperación. La desesperación de Bartimeo no se dirigió a otras cosas vanas. La desesperación de Bartimeo se dirigió a Cristo. Cuando nuestra desesperación va dirigida a Cristo, no a ganar más dinero o a la educación de nuestros hijos o que también se portan nuestros hijos, cuando nuestra identidad, nuestro socorro, nuestra desesperación va dirigida al único que es compasivo y misericordioso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es humilde y manso de corazón, estamos dirigiendo bien nuestra desesperación. La desesperación que usted tiene ahí y que tenemos como iglesia, hermanos, debe ir dirigida a Cristo, no a su esposo. Su esposo no lo puede salvar, no a su esposa no le puede dar gozo, no a sus hijos, amada madre. A Cristo, corran a Cristo, no a consejos de TikTok, a Cristo, desesperados, dirigidos a Cristo. Y el Señor compasivo, a aquellos que sin vergüenza claman a Él y dirigen su desesperación a Él, les aseguro por mi vida que el Señor responderá. ¿Responderá como ustedes quieren? Posiblemente no, pero responderá de la mejor manera. Amén. Porque el Señor no reserva nada bueno para sus hijos. No se reserva de darnos nada bueno, sino que nos da juntamente con Él todas las cosas buenas, y toda buena dádiva viene de su mano. Hermanos, creo que muchos en la iglesia están buscando a Cristo a medias. Y quiero decírselos con mucho tacto. Y se los digo porque los amo. Y a mí me pasa en muchas ocasiones, como iglesia. Hermanos, en muchas áreas de nuestra vida estamos buscando a Cristo a medias. ¿Y cuál es la razón? Que creemos que nuestros pecados son un juego, que creemos que el pecado de nada me importa es un juego, que no estamos convencidos de que nuestros pecados son una plaga que no van a terminar hasta que nos consuman completamente. Hermanos, aquel que dirige su desesperación a Cristo sin vergüenza no va a descansar hasta encontrar paz y perdón en Jesús. Aquellos que son como Bartimeo conocen su triste situación y perseveran y son realmente salvados, porque Jesús es compasivo y dirigieron su desesperación a Cristo. Y por último, el creyente verdadero conoce su miseria sin el Señor, busca desesperadamente al Señor y finalmente sigue diariamente al Señor. El discípulo verdadero sigue diariamente al Señor. Versículo 51, y dirigiéndose a él Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Jesús es omnisciente. Jesús ya sabía lo que el ciego iba a pedir. Yo creo que hasta los discípulos sabían que iba a pedir porque es un hombre ciego. Pero no recordemos el detalle que al principio el ciego no pide por sanación, el ciego solo pide por misericordia. Señor, no me des lo que realmente merezco, en otras palabras. Y Jesús le pregunta porque Él desea que esto sea una lección pública para sus discípulos.
Al igual que hoy, en el 2026, Jesús desea que Bartimeo sea un ejemplo para todos nosotros y escuchemos la fe de este hombre. Jesús no desea hacer solamente algo a Bartimeo, desea hacer algo con Bartimeo. Jesús no está sanando a Bartimeo por Bartimeo específicamente, sino porque quiere usar a Bartimeo. Jesús nos está llamando y nos ha salvado no solamente para hacer algo a nosotros, sino hacer algo con nosotros. Y la respuesta tan sencilla de Bartimeo es un testimonio enorme de su fe. Bartimeo podía pedir cualquier cosa, al igual que Juan y Jacobo pidieron gloria. Pero Bartimeo nada más dice: Señor, quiero recobrar la vista. Raboní, maestro, pero como con más, oh gran maestro, oh Señor, oh Hijo de David, oh Hijo de Dios, oh Salvador, sáname. Y Jesús le dice: tu fe te ha sanado. Hermanos, la fe de este hombre es un ejemplo para todos nosotros. Y Jesús deseaba que esto fuera público, porque la fe no fue el poder para ocasionar el milagro de Dios. No, porque la fe no funciona así. Pablo le pidió al Señor: Señor, quítame el aguijón que hay en mi carne. Y que yo conozca, habían pocos hombres con más fe que Pablo. Y el Señor le dice: bástate de mi gracia. A veces el Señor va a sanar y a veces no. Lo que Jesús quería ilustrar con el ejemplo de Bartimeo es que la fe es el vehículo, es el medio que Jesús usa para que su poder salve y sea sanado. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de aquello que no se ve. La fe, en Génesis capítulo 13, capítulo 15, versículo 4, dice que Abraham le creyó la palabra al Señor y le fue contado por justicia. La fe es tener la certeza de que las palabras de Cristo son ciertas. Romanos 8:25 dice: nuestra esperanza no está en lo que vemos, sino que nuestra esperanza está en aquello que no vemos. Eso es fe. Fe es tener la certeza, no de que un libro es cierto porque cuenta historias bonitas, sino de que la palabra del Señor es cierta y que sus promesas son sí y amén, porque Cristo resucitó al tercer día. No sé si lo han notado, pero Bartimeo nunca había visto al Señor y aún así cree en el Señor. Todos los que estamos aquí nunca hemos visto al Señor y aún así creemos en el Señor. Hermanos, por medio de la fe, porque creemos que Cristo resucitó al tercer día, puso su Espíritu en nosotros para creer que esto es cierto, entonces decimos: sus promesas son sí y amén. Y entonces, por medio de la fe, con la certeza de que aquello que no hemos visto sí va a suceder, escuchen lo que dice Hebreos: por fe Abel ofreció un mejor sacrificio y fue reconocido como justo. Por fe Enoc agradó a Dios y fue llevado sin morir. Por fe Noé construyó un arca. Por fe Abraham obedeció. Por fe Sara creyó la promesa y recibió fuerzas. Por fe Isaac bendijo a sus hijos. Por fe Jacob bendijo a los hijos de José. Por fe José anunció el éxodo. Por fe Moisés rechazó los privilegios de Egipto. Por fe Rahab la prostituta protegió a los espías y fue perseverada. Por fe Barak, Sansón, David, Samuel, los profetas hicieron justicia, obtuvieron promesas, vencieron peligros y fueron fortalecidos para la guerra. Todos fueron aprobados por su fe, aunque la promesa se cumpliera tiempo después. Hermanos, es por fe que el cristiano se mueve. El punto de la fe no es tener fe en nosotros mismos para lograrlo. El punto de la fe es fuerte cuando el objeto de la fe es fuerte. Si nosotros somos el objeto de nuestra fe es débil y vamos a caer, y por eso les suplico que no luchen solos. Cuando el objeto de nuestra fe es Cristo, entonces es poderoso. Hermanos, pero ahí pudiéramos seguir la lista. Por fe, muchos en esta iglesia, contando a su pastor también, ha dejado San José y ha dejado la riqueza de vivir allá con sus negocios por amor al pueblo de Playa Azul.
Por fe, muchos otros han dejado a amigas en San José, amigos en otros pueblos, por el hecho de venir a servir al pueblo y a la iglesia bíblica de Playa Azul. Por fe, hay muchas personas que aquí parecen los dueños de la iglesia porque andan sirviendo de arriba para abajo, haciendo esto y lo otro, y parece que tienen como 6 manos porque aman al pueblo de Cristo. Por fe, hay unos que quieren aprender a tocar instrumentos y practican todas las semanas porque quieren servir al pueblo de Cristo, porque saben que aquello que no ven es muchísimo mejor que las cosas que sí ven. Por fe, hay esposas aquí que cuando sus esposos se equivocan, deciden, en vez de avergonzarlos y pisotearlos, amarlos, ser paciente y ponerles una corona encima para animarlos, porque saben que la santidad de su esposo es mejor que su propia satisfacción. Por fe, hay padres aquí que son lentos para la ira con sus hijos, porque saben que Cristo murió por ellos, y aquello que no ven es mucho mayor a aquellos que ven. Por fe, hay madres aquí que esperan hijos con paciencia, porque saben que aquello que no ven es mucho mayor a aquello que tienen. Increíble ejemplo nos da Bartimeo, y al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Tu fe te ha sanado. Esa palabra sanado realmente es salvado. Tu fe te ha salvado. Hermanos, este ejemplo de Bartimeo es el ejemplo perfecto de discipulado, de cómo Cristo nos lleva de la muerte a desesperadamente pedir por Él y finalmente seguirlo paso a paso. Tu fe, hijo mío, dice el Señor, te ha salvado porque has puesto tu fe en aquel que murió en la cruz, resucitó al tercer día y vendrá pronto. Tu fe te ha salvado, hijo, porque la has puesto en aquel que realmente salva. Hermanos, cuando esto sucede, nuestros corazones pasan de estar ciegos a tener vista, de ser de piedra a ser de carne, de estar muertos a estar vivos, de oscuridad a la luz. Eso es lo que hace el Evangelio en nuestros corazones. El texto dice que el mendigo estaba al principio a un lado del camino y después dice ahora lo seguía por el camino. Pasó de estar exiliado a un lado del camino a estar por el camino. Cuando un creyente recibe perdón en Cristo, escuchen bien, su corazón empieza a crear nuevos afectos. Y sí, aunque son débiles y mi esperanza está en mi esposo, o mi esperanza está en lo que piensan los demás, o mi esperanza está en esto, y a veces entran diferentes tentaciones. Dice, ok, soy ciego en estas áreas, pero Señor, dame vista porque tú eres mejor, porque mi esperanza está puesta en aquello que no veo y no en estas cosas que veo. Hermanos, escuchen a Cristo. La fe de un discípulo verdadero lo lleva a seguir a Jesús. La fe que no lleva a un discípulo, que no hace un discípulo, no es una fe salvadora. Es una fe a medias. Es una fe puesta en nosotros y un poquito en Jesús. Cualquiera que pida a Jesús debe de estar dispuesto a seguir a Jesús, aún en su camino hacia la cruz. Bartimeo sabía que Jesús se dirigía a Jerusalén a ser crucificado, que tan solo unos días después iba a empezar su última semana, y Bartimeo aún así lo siguió. Aquel que está dispuesto a clamar al Señor debe de estar dispuesto a seguir al Señor por el camino. Hermanos, el efecto de cuando decimos ser discípulos o cristianos, pero realmente no hay evidencia, va a llevarlos a la muerte. Cuando ustedes abrazan sus pecados y dicen, no importa esta área de pecado en la que sé que estoy pecando, y Santiago 3 me dice, cuando sé que hay algo bueno y no lo hago, aún así estoy pecando. Entonces, cuando vemos esas áreas de pecado y nada más las dejamos ahí, porque no importa, voy pateando el balde y yo lo logro solo, eso solamente lleva a la muerte, eso solamente lleva a la ceguera. Ayer le mandé a unos hermanos un texto de un pastor
que dice, el cristianismo de muchas personas hoy es, soy cristiano, creo en Jesús, soy salvo, pero su vida, no hay oración, no hay vida con la palabra de Dios, no hay comunión con el pueblo de Dios, no hay lucha contra la carne y el pecado, no hay progreso en la santidad, todo el día es trabajo, ocupaciones y entretenimiento, el tiempo libre sigue siendo para entretenimiento, celular, TikTok, Facebook, la iglesia no es relevante para ellos, no buscan obedecer la gran comisión mandada por Jesús, no buscan darse a servir a los hermanos considerándolos como superiores a sí mismos. Pero tú les preguntas y te dirán, sí, yo soy discípulo de Jesús. Mi pregunta ¿es esto normal? ¿Así se ven en la Biblia los discípulos de Jesús? ¿Así se ve Bartimeo? No hablo de vidas perfectas, pero esto evidencia el amar a Dios sobre todas las cosas, como nos dice Deuteronomio capítulo 6. Hermanos, muchos aquí estamos caminando en ceguera, en algunas áreas, y hay otros aquí que posiblemente están caminando en una ceguera total pensando que son creyentes. Y Jesús desea decirles hoy con el ejemplo de Bartimeo, pidan misericordia y se las daré, pero pídanla aceptando su ceguera para poderle darle vista. En cambio, el efecto de la gracia, aquel que realmente recibe al Señor, abraza al Señor, el texto nos muestra que se pone de pie, tira su manto, va a Jesús, es salvado y sigue caminando hacia Jesús por el camino. El efecto de la gracia, hermanos, es el estar por el camino. Es que una persona al ser salvada y obtener su vista espiritual está dispuesta y sigue los pasos de su Salvador. Escuchen, el verdadero creyente huele a Cristo, camina como Cristo, busca a Cristo, conoce a Cristo, anhela a Cristo, habla de Cristo, conversa con Cristo, vive por Cristo y finalmente morirá por Cristo. No estamos hablando de vidas perfectas, pero vidas humildemente sometidas a Cristo, para ir creciendo más y más a su imagen. Así que finalmente el discípulo verdadero sabe que Cristo es su única salvación y por eso lo llama y lo sigue todos los días de su vida. Amigos, si usted está aquí y no es creyente, no ha puesto su confianza en Cristo y usted dice, pero es que yo no soy tan ciego, yo no necesito tanto milagro en mí, le quiero pedir humildemente que se arrepienta porque su vida está guindando de un hilo y un Dios todopoderoso, escúcheme bien, lleno de ira, porque es celoso de su pueblo y es santo, está apuntando la flecha cargada de su ira eterna contra usted. Y un día cuando sus ojos cierren y su corazón deje de palpitar, esa flecha va a ser soltada y no habrá vuelta atrás. Hoy es el día del Señor. Hoy, al igual que David y yo nos encontramos de sorpresa a los jugadores de la selección, hoy el Señor va pasando por acá y les está diciendo, aquí estoy, arrepiéntanse, crean en mí, porque sí merecen ira y son hijos de ira, pero yo soy compasivo y estoy listo para perdonar a aquellos que aceptan su debilidad. Por eso morí en la cruz. Reconoce que estás mendigando. Clama desesperadamente al Señor. Escuchen esto bien. Reconozcan que están mendigando y solo escuchando, pero no viviendo. Clame desesperadamente al Señor por misericordia, sin importar lo que otros puedan decir. Y encuentre perdón y alivio en el Señor. Y ahora, mis hermanos creyentes, aquellos que hemos confiado en Cristo y tenemos varias áreas de ceguera donde nos cuesta entregárselas al Señor, les quiero animar a que no mendigue más. Entréguele ese área al Señor. Deje de luchar solo porque por eso vino Cristo a morir. Si usted pudiera solo, entonces ¿para qué Cristo vino a morir? Si usted podía solo. No, Cristo vino a morir para demostrar que usted no podía solo, que usted le necesitaba a Él, y la manera de necesitarlo a Él es a través de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo visible de Cristo.
Venga los domingos, anime a su esposo y a su esposa. Sométase a sus hermanos, sirva a sus hermanos, humíllese. No mendigue más. Número 2, arrepiéntase y corra al Señor en ese área de su vida. Corra, búsquelo desesperadamente, como el mendigo dijo, grito más fuerte. No me importa lo que digan los demás, voy al Señor. Y número 3, así como el mendigo fue sanado, encuentre gracia en Él, porque en Él hay gracia sobre gracia, dice Juan 1:16. Porque donde el pecado abundó, ¿qué dice el texto? La gracia sobreabundó. Corran a Él. Encuentren perdón en aquel que entrega gracia sobre gracia. Sigamos el ejemplo de Bartimeo, así como Bartimeo siguió el ejemplo de Cristo.